La tierra en la que estás de pie o sentado en este momento está acelerando. ¿Lo sientes? No, estás equivocado. Te sientes muy bien, solo que no te das cuenta. Vamos a soltar una bola. Como Newton vio caer la manzana. Según Newton, la bola cae hacia abajo debido a la fuerza de gravedad que atrae a la bola hacia la Tierra. Porque para Newton es la fuerza de gravedad, pero para Einstein, la gravedad no es solo una fuerza y Newton nunca pudo demostrar cómo se crea ni probarlo. Vamos a probar esto con la ayuda de un experimento para ver si es cierto o no. Con la ayuda de una botella. He hecho 4 agujeros en esta botella, por los cuales el agua aún gotea. Y si Einstein está en lo correcto, debería poder soltar esta botella de igual forma. La botella y la fuerza se moverán juntas por inercia y el agua dejará de caer. Prepárate para eso. La prueba... Esa agua no salió, lo que significa que en el vacío la botella no estaba experimentando ninguna fuerza, porque sin fuerzas no hay movimiento, y por lo tanto el agua no salió. Entonces estaban en lo correcto, y por eso Einstein decía que la bola no caería hacia abajo. Pero el suelo está acelerando, estoy absolutamente seguro de esto, y puedo demostrarlo. No es que la Tierra no se está acelerando en una dirección, sino que se está acelerando en todas las direcciones. Con esto en mente, notarás que la Tierra se está acelerando, ya sea que estés en el Polo Norte o en el Polo Sur. Aunque parezca extraño al principio, este es uno de los experimentos más asombrosos que la mayoría de los científicos han explicado y probado experimentalmente. Entender esto puede ser un poco complicado y confuso, pero hoy te explicaré de la manera más simple y simplificada posible, junto con los principales hallazgos de la teoría de Einstein. Al principio puede parecer complicado porque no hablamos de algo debajo, sino del universo completo. Porque nos enseñaron la explicación de Newton para la gravedad desde la infancia, y para nosotros la explicación newtoniana tiene más sentido. Y la nueva idea nos da un poco de dolor de cabeza al principio, porque nuestra mente lo percibe como una mentira y una intrusión. Pero recuerda, no todo lo que tiene sentido común es necesariamente cierto. Y en este caso, las leyes de Newton han sido refutadas una y otra vez sabiendo que algo estaba incompleto, al menos en la teoría de Einstein de la relatividad general. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, eso significa que su tiempo espacial, que es una medida de la masa, se curva o se dobla a 3 dimensiones. En el modelo de Einstein, solo la masa y la energía pueden curvar el espacio-tiempo, lo cual es fundamentalmente lo mismo según la ecuación E es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado square. Ahora, ¿qué está pasando exactamente en estas hendiduras curvadas? Bueno, esta parte curvada es el campo gravitacional, bajo cuya influencia cualquier objeto que entre cambiará su dirección hacia la Tierra. Es importante notar que solo cambiará la dirección de su camino. No se aplicará ninguna fuerza sobre él. Cuando Newton entra en este campo gravitacional, se aplica una fuerza sobre el objeto. Se mueven entre la gravedad y la atracción. Imagina una nave espacial que está fuera del campo gravitacional de la Tierra. Considerando la nave espacial en relación con Einstein, hay 2 escenarios posibles con este objeto. O bien, nuestra nave espacial está acelerando, como si una fuerza estuviera actuando sobre ella, o simplemente está flotando en el espacio tal como está. Caso 1. Supongamos que está flotando en el espacio, sin aceleración o fuerzas actuando sobre ella. Esto significaría que está en inercia. Correcto. Pero aquí viene algo interesante. Según Einstein, la inercia significa que está cayendo en el espacio-tiempo a la velocidad de la luz. Un punto a tener en cuenta es que hay una diferencia entre el espacio y el espacio-tiempo. Mantén esto en mente, de lo contrario no entenderás nada. Por lo tanto, los objetos que flotan en el espacio están en un estado de caída libre en el espacio-tiempo a la velocidad de la luz. Y siempre estamos cayendo por un camino recto, lo que llamamos línea de mundo. Ahora veamos esto en un gráfico de espacio-tiempo. ¿Cómo se ve ahora en el cubo? Porque nuestra nave espacial no está acelerando, lo que significa que no está avanzando en la dimensión del espacio, por lo tanto, avanzará naturalmente en la dimensión del tiempo al 100% de velocidad. Y en el caso 2, digamos que si esa nave espacial acelera a 1 kilómetro por segundo, entonces comenzará a generar velocidad en la dimensión del espacio.
derecha a la izquierda. Ahora, su velocidad o velocidad simple en la dimensión del tiempo comenzará a disminuir, y aquí es donde entra el concepto de que al acelerar en la dimensión del espacio, el tiempo se ralentiza. Así que aquí el punto a tener en cuenta es que algo suceda. La velocidad de un objeto, digamos, siempre se distribuye en la dimensión del espacio y del tiempo, y en el espacio-tiempo siempre viaja a la velocidad de la luz. Un punto más a tener en cuenta es que para Einstein, la aceleración no es más que una desviación de una caída libre. Bien, ahora piensa, ¿por qué Einstein dice que cada objeto está viajando en el espacio-tiempo a la velocidad de la luz? ¿Por qué puedes responder? Para responder preguntas complejas, es crucial tener una clara comprensión de los fundamentos científicos. Por supuesto, en todos mis videos, trato de simplificar la ciencia hasta el último detalle, de modo que incluso un estudiante de comercio o artes, que no sea un niño, también pueda comprender intuitivamente estos conceptos. ¿Por qué nuestro cerebro dice que cada objeto necesita su propio espacio en el tiempo? Este portal apareció de repente. ¿Por qué la velocidad de la luz es el límite de velocidad de nuestro universo, que es literalmente la capacidad máxima de velocidad del campo completo del espacio-tiempo? En la relatividad especial, la luz es un elemento especial, ya que los fotones, sus partículas, no tienen masa. Ahora estamos haciendo algo más interesante y extremadamente importante. Observar el caso 2. Digamos que ahora estás viajando en esta nave espacial, presta atención. Hasta que no enciendas los propulsores de tu nave espacial y no des aceleración, te sentirás sin peso, ¿de acuerdo? Pero tan pronto como comience la aceleración, el suelo de la nave espacial vendrá hacia ti. Tu orientación cambiará y sentirás tu propio peso. Ahora, ¿quién probó el principio de equivalencia de Einstein si no fue Einstein mismo? A través del principio de equivalencia, esto es también la gravedad que experimentamos en nuestro planeta. El punto a tener en cuenta es que es similar, pero no exactamente igual. Si esa nave espacial acelerara a 9.8 ms2, nos sentiríamos igual que en la Tierra. ¿Como sucede en la Tierra? No, eso no significa que haya una gravedad terrestre en la nave espacial. Simplemente se siente igual. No, la aceleración produce una fuerza similar a la gravedad, pero menos intensa. Y aquí está el punto importante. Esta es la fuerza de gravedad que sentimos en la Tierra. En realidad es una ilusión, un truco. De hecho, está acelerando hacia arriba. Y hoy, hasta el final de esta conferencia, finalmente entenderemos cómo está sucediendo. ¿Cuál es la diferencia entre la gravedad falsa y la real? Es crucial aclararlo. Retomemos el tema. En nuestro primer ejemplo, cuando un astronauta llega al campo gravitacional, ¿qué sucederá ahora? Bueno, una curva vendrá en su camino. Desde esa perspectiva, si Ivan también viaja en línea recta, se desviará hacia el centro de la Tierra. Cabe señalar que la Tierra no está ejerciendo ninguna fuerza de atracción sobre esa nave espacial, está dejando ese objeto seguir su propio camino. En lugar de eso, debido a la masa de la Tierra, se está produciendo una curvatura en el espacio-tiempo en la que ese objeto se está moviendo en su propia caída libre. No hay ninguna fuerza, solo la dirección del movimiento de ese objeto ha cambiado hacia la Tierra debido a la curvatura. Ahora, si llegamos a un nivel muy importante en este punto, donde algunas personas se confunden. Eso es lo que se muestra en dos cosas. Uno, en la atracción de gravedad ficticia. Dos, es la gravedad real. Mira, cuando decimos que algo cae hacia la Tierra debido a la gravedad, no está cayendo hacia abajo a una aceleración de 9.8 mpс, en ausencia de resistencia. Aquí es otro fenómeno que confundimos con gravedad. Y entender la diferencia entre estos tres elementos importantes es muy importante. 1. Curvatura. 2. Gravedad. 3. Atracción gravitacional, aparente o también llamada gravedad falsa. Para Newton, la gravedad y la atracción gravitacional aparente eran lo mismo, y Newton describió la gravedad como una fuerza. Para Einstein, la curvatura y la gravedad son lo mismo, y la atracción gravitacional aparente, como la que hace que una pelota caiga al suelo, es diferente, es solo una ilusión, una falsedad de la fuerza. Lo entendimos a partir del concepto del principio de equivalencia, que Einstein presentó en 1907. Ahora, ¿cómo encaja esto en el contexto de nuestra Tierra? ¿Cómo entendemos que sentimos peso en la Tierra? Si esto es debido a la aceleración de la Tierra, entonces, ¿cómo podemos acelerar juntos en todas las direcciones?
Porque la Tierra no explota, dejemos volar nuestra imaginación. Para entender esto en un nivel más profundo, es muy importante captar sus implicaciones. Mira alrededor del universo, que también es vasto, y cómo se ha formado. Es una especie de compresión que ocurre en las 4 dimensiones, como los agujeros negros que colapsan por su masa. En el campo, no importa dónde estés, todos están tratando de comprimir este centro de torcedura de masa y tiempo. Así que esencialmente no hay ninguna fuerza aquí, sino que el espacio mismo se está colapsando hacia el centro de masa de la Tierra debido a su propio peso. Pero la masa de la Tierra y la materia que le da masa tiene una fuerza de repulsión electromagnética en medio de esa materia. Y esta fuerza está salvando a la Tierra de colapsar en el espacio-tiempo, está resistiendo la compresión. Incluso cerca de los agujeros negros esto sucede, solo que la masa de los agujeros negros es tan extrema que la compresión del espacio-tiempo es tan poderosa que ninguna repulsión electromagnética en la materia ni ninguna otra fuerza de repulsión puede resistirla y colapsa en su interior, creando literalmente un agujero en el espacio. Un agujero negro es básicamente una estrella que no pudo salvarse de su propia compresión gravitacional. Ahora, aquí es donde entra la aceleración. Hablemos de eso. Mira, el espacio-tiempo se curva. La geometría curva es muy interesante. Las curvas se encuentran entre sí en paralelo en 2 dimensiones, como cuando te encuentras en una situación paralela. En un espacio plano nunca se encuentran. Entonces es así como imagina. 2 objetos están cayendo desde el espacio, uno desde el polo norte y otro desde el polo sur. ¿Cuál será su trayectoria al caer? Recuerda a Einstein, está en el espacio vacío. No hay ninguna fuerza actuando sobre él, solo su dirección. La rotación de la Tierra desvía el centro de masa por la fuerza centrífuga. Bueno, debido a esta rotación, finalmente girarán en la Tierra debido a la inercia. Ahora la superficie de la Tierra está resistiendo la compresión del espacio, como supimos inicialmente. Si exageras, la superficie terrestre se curvará debido a la curvatura. Y ahora, ¿quién ha contrarrestado la fuerza de la curvatura interna? La curvatura interna que ha hecho que los aviones libres se desvíen de su curso. Aquí, ¿cuál es la definición de aceleración en la relatividad de Einstein? Cuando se aplica una fuerza para desviarse de la caída libre natural e inercia. Y debido a esto, desde nuestra perspectiva, estamos en caída libre, es decir, en inercia, pero la Tierra se acelera hacia nosotros. Ahora, si lo vemos de manera objetiva, desde una perspectiva neutral, el espacio-tiempo está comprimiéndose hacia el centro de masa de la Tierra y es por esta compresión que nuestra caída libre también se dirige hacia el centro de masa de la Tierra. Pero la superficie de la Tierra nos está impidiendo llegar al centro, acelerando relativamente hacia afuera en contra de este espacio comprimido. Y por esta razón, si tomas un acelerómetro y lo colocas en el suelo, prueba que el suelo realmente está acelerando a una 9.8 m por segundo cuadrado. Entonces, esta es la aparente gravedad, que es la gravedad falsa que sentimos por la aceleración. La fuerza que sientes es la gravedad, solo que está vinculada con el principio de equivalencia. La aceleración crea una ilusión de gravedad. Ahora entiendes qué es la gravedad real, la verdadera gravedad absoluta. Mira, la gravedad real es una curva en el espacio-tiempo. Las líneas paralelas se encontrarán en el infinito o se desviarán una de la otra, nunca permanecerán paralelas. Déjame en paz, no quiero eso. Si dejo caer una bola desde 5 pies, 10 pies y 15 pies, entonces, ¿cuál es el papel de la gravedad absoluta en estas diferencias de altura? Bueno, no siempre. Y este es el tipo de cosas que pueden ser muy difíciles de entender. Vamos a entender un poco de esto intuitivamente. Cuando lanzo una pelota a 5, 10 y 15 pies, vemos cómo se mueve en el tiempo-espacio en un gráfico. Caerán en estos caminos curvos segundo a segundo separados. Lanzar una pelota grande hace que las curvas de la parábola sean paralelas entre sí. También sobresale en la caída de parábolas, ahora real. En la gravedad no hay presión. ¿Tú gravitas a la gente a larga distancia? ¿Eres un amigo para eso? Ahora te encuentras con Air Adler.
Vertiendo más de 100 millones de pies ahora te ves, moviendo su movimiento a través de los arios. Ahora te encontrarás con desviaciones en sus caminos. Los caminos de space-time ya no son paralelos debido a la curvatura de la gravedad real, y esto está creando divisiones en los caminos a largas distancias. Al igual que un objeto se desplaza más en la curvatura del espacio, viajará más distancia, al igual que experimentará más aceleración. Así que sí, si estás dejando caer una pelota a 10 millones de pies, sí, la gravedad real jugará un papel muy importante. Pero al mismo tiempo, si estás haciendo flexiones, estás viendo la aceleración gravitacional aparente que solo está en el campo gravitacional y se crea debido a la aceleración de la Tierra. A gran escala, los trucos matemáticos de la gravedad no se sumarán, lo que significa que no se experimentará la gravedad real en el campo gravitacional. Y este modelo de Einstein es diferente al de Newton. En distancias cortas, la gravedad actúa exactamente igual, como Newton predijo, como una fuerza atractiva directa. Pero en largas distancias, los efectos de la curvatura se sumarán a las matemáticas de la gravedad real, o para describir con precisión y exactitud las trayectorias de los objetos. El concepto de gravedad de Newton era una aproximación inteligente, pero la de Einstein es extremadamente precisa. Así que sí, no estamos sintiendo mucho efecto de la curvatura en el campo gravitacional, simplemente porque la distancia es pequeña. Esto es alucinante, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el concepto de gravedad de Einstein tan simple y aún así tan confuso? Espero que ahora entiendas las diferencias entre los modelos de Newton y Einstein. Entonces, finalmente, ¿quién es más genial, Newton o Einstein? Así que miren, chicos, si Newton nos enseñó a caminar en la Tierra, entonces Einstein nos mostró que la Tierra misma está en movimiento. Uno preguntó, ¿qué tira de la manzana hacia abajo? El otro preguntó, ¿qué curva el espacio alrededor? Uno vio el universo como un hermoso reloj sincronizado, mientras que el otro lo vio como una tela estirable que se hunde en su propio peso. Uno nos enseñó a jugar al ajedrez y el otro nos dio los códigos de trucos para el juego. El verdadero juego todavía está en marcha y el próximo jugador podría ser tú. ¿Quién esté viendo este video se está inspirando?